Buenas noches. Esto de estrenar es algo raro, ¿no? Uno no sabe cómo empezar las cosas. Mi abuela, que tenía un carácter bastante fuerte, solía decir que la memoria es como aquellos visitantes inoportunos, ¿no? Estos que llegan sin avisar, sin ser invitados, que entran, pasan el dedo por los muebles a ver si hay polvo, y si hay polvo, pues empiezan a decir que ahí no limpian bien, que se sientan en tu silla, que prenden la radio, porque en esa época no existía la televisión cuando decía esto mi abuela. Entonces que prenden la radio, cambian tu emisora favorita, se meten a la cocina, destapan las ollas, ¿no? Prueban la comida, dan consejos sobre la comida, le falta, le sobra sal, ¿no? Cosas de esas. Que se quedan a cenar, no hay forma de sacarlos, que opinan cuando no se les pregunta. Así decía mi abuela, ¿no? Respecto a las personas que llegaban sin avisar, sin ser invitadas, y que así era la memoria. Y que al igual que la memoria, estas personas cuando se necesitaban no aparecían. Odiaba a mi abuela eso y odiaba la memoria, porque mi abuela era un poco casquivana, o fue un poco casquivana, tuvo bastantes amantes, mi abuelo era muy fiel, realmente adoraba solo a mi abuela, entonces a veces se le escapaba algún nombre de un nombre, ¿no? Entonces era cuando salía a relucir aquello de que la memoria era imprudente y que aparecía cuando no se necesitaba, pero que cuando la necesitaba no había forma de aparecer. Al comienzo, el mundo estaba dividido en dos partes, el extremo derecho y el extremo izquierdo. En el extremo izquierdo habitaba el olvido y como todo extremo izquierdo era oscuro, frío y terrible. Los pocos árboles que quedaban, de vez en cuando uno empezaba a arder en fuego y cuando ardía en fuego, el lado oscuro del mundo se iluminaba. Y entonces se veía el caos, las casas destruidas, cadáveres regados, no existían caminos. En el lado oscuro del mundo habitaban seres extraños, unos muy altos, con unas alas negras que levantaban vuelo y desde arriba lanzaban plumas a sus enemigos y los destruían. Otros no tenían piernas y se arrastraban. Dejaban lanzar unos aullidos y convertían en piedra a los hombres. Otros no tenían boca. Entonces se quedaban fijamente mirando y a su presa la convertían en polvo. Otros, los más pequeños, los más siniestros, se llamaban los obdulios. Y estos seres saltaban sobre sus presas, les robaban la memoria, se les devoraban el corazón y el alma y los dejaban convertidos en carne y huesos. En el otro lado del mundo, en el extremo izquierdo, habitaba la memoria. Y ese lugar era conocido como el lado claro del mundo. Allí los árboles florecían, las mujeres contaban las historias y los hombres las escuchaban. Todo era tranquilidad, todos sonreían, mientras que en el lado oscuro, el día era la noche y la noche una pesadilla. En el lado claro, el día era la felicidad y la noche era el fuego donde se contaban las historias. Y en el lado claro del mundo, mientras más contaban las mujeres historias, en el lado oscuro, el olvido comenzaba a sentir que se estaba volviendo polvo de estrellas, se sentía pequeño, y entonces aterrado un día, reunió a su terrible ejército y les dijo: tenemos que hacer algo, si no voy a desaparecer, y si yo desaparezco, ustedes desaparecen. Tenemos que ir al otro lado del mundo a destruirlo, a apoderarnos de él. Y entonces con su ejército, el olvido empezó a andar, y por donde iban pasando iban destruyendo todo. No quedaba un solo hombre vivo,
No quedaba una casa en pie, no quedaba un árbol, y poco a poco el mundo se volvió oscuro. Y cuando llegaron al lado claro, esperaron que llegara la noche, que las mujeres terminaran las historias, que el fuego se apagara y que todos fueran a dormir. Y cuando todos durmieron, ellos atacaron. Aquel ataque no duró mucho, fue sanguinario, destruyeron todo, violaron a las mujeres, esclavizaron a los hombres, destruyeron las casas, los caminos, los árboles, y poco a poco todo fue oscuridad. Nadie se salvó, salvo un hombre, uno pequeño, delgado, invisible, de esos que andan por el mundo sin hablar y escuchando, de esos que cuando mueren nadie siente su ausencia. Aquel hombre corrió hasta el punto más alto de la montaña y allí observó cómo el lado claro del mundo se convertía en el lado oscuro del mundo. Cansado, sudoroso, aquel hombre que no era nadie se quedó dormido y soñó con una historia. En la noche se despertó y bajó la montaña, buscó en lo poco que quedaba y encontró una mujer sentada en el piso. Se le acercó y le contó el sueño que había tenido. Entonces la mujer recordó la historia y los dos se tomaron de la mano y subieron nuevamente a la montaña, y en el día durmieron y soñaron con otra historia, y por la noche bajaron. La mujer encontró a un anciano y le contó la historia, y aquel hombre que no era nadie le contó la historia a otro hombre, y los cuatro subieron a la montaña. En el día durmieron y soñaron historias, y en la noche volvieron a bajar y le contaron a otros hombres y a otras mujeres historias, y poco a poco fueron subiendo y armando un gran ejército, y el olvido empezó a sentir que se estaba desvaneciendo, que se estaba convirtiendo en polvo de estrella, y dio la orden que buscaran a aquel hombre que estaba contando historias, y destruyeron lo poco que quedaba y no encontraron nada. Entonces el hombre que no era nadie esperó que llegara la noche, que todos durmieran, y bajó con su ejército y atacó. No duró mucho el ataque, destruyeron todo. El olvido alcanzó a escapar un momento, pero lo atraparon, y justo cuando lo iban a asesinar, la memoria apareció y les dijo que no podían asesinar el olvido, porque la memoria sin el olvido no podía existir, y el olvido sin la memoria tampoco. Entonces, esa noche, el olvido y la memoria hicieron un trato. Cuando los hombres nacieran, no le pertenecerían a nadie, pero cuando fueran creciendo, haciendo mundo, dejando un pasado y un presente, entonces el hombre sería de la memoria, pero que cuando envejeciera, iría perdiendo la memoria, se iría convirtiendo en nada y pertenecería al olvido hasta la muerte. Por eso, cuando los muertos son invadidos por la soledad, regresan al lugar donde nacieron para espantar los aguaceros de la nostalgia. Mi madre es una mujer bastante particular, es un personaje maravilloso. Yo recuerdo que siempre nos contaba cosas, ¿no? Y muchas de las historias que en estos 25 años he escrito ha sido tomado de lo que ella hablaba y contaba, ¿no? Hace unos años empezó con Alzheimer, empezó a olvidar las cosas, y un día me iba a demandar, ¿no? Porque yo andaba contando las historias que ella contaba. Mi hermana me dice, vente para acá, mi madre está en una crisis, yo iba muy angustiado, y estaba ahí con un hombre vestido de corbata, y el señor se presenta en un abogado, y me dice que me van a demandar porque yo ando robándole las historias a mi madre. A lo que yo le dije que yo no sería capaz de robarle nada a mi madre, pues, y una historia menos, pero ella convencida me demandó. Y el día que fuimos pues a la querella, ¿no? A negociar, mi madre no se acordaba que me había demandado, tampoco se acordaba quién era yo. Entonces me salvé, ¿no? Hace un tiempo atrás tuve un momento difícil en mi vida, y cuando uno tiene momentos difíciles en la vida se va mermando.
Iba yo con ella caminando por la calle y venía una chica muy hermosa, que me quedé mirándola y ella se quedó mirándome. Entonces yo pensé que las mujeres, por lo general, cuando encuentran a un hombre desamparado, le quieren dar refugio por algo materno. Y pues me emocioné, ¿no? Y yo pensé que estaba con barba, sin bañarme, días sin bañarme, ¿no? Y se fue acercando y la chica conocida era mi madre es cristiana, por desgracia. Y entonces la saludó, bendecida, se hablaron, me presentó, luego siguió la chica y yo dije, pues debe ser de la misma religión. Entonces dije, el domingo voy a la iglesia de mi madre, ¿no? Y me queda la curiosidad y le pregunté a mi madre que quién era la mujer y me dijo, no, es una prostituta. Y yo le dije, ¿una puta? No, una prostituta, hay que respetar los oficios. Y yo con la intriga le digo, ¿y usted de dónde conoce una prostituta? No, ella trabaja allí en prostíbulo. En prostíbulo, me dijo mi madre, hay que respetar los lugares. En un prostíbulo, yo voy los martes a las 6 de la tarde, las visito un rato. Y yo pensando, mi madre tiene 69 años, casi 70, ¿qué hace una mujer de 70 años en un prostíbulo, no? Yo nunca había ido y me quedó la intriga. No fui. 4 meses después, la chica estaba viviendo con mi madre, se casó con un cristiano, es feliz y tiene trabajo. A veces le reclamo a mi madre el no hacerme casar con una mujer y no conseguir un trabajo. Porque esto no es un trabajo, es un oficio realmente. Y en ese momento es un oficio doloroso cuando uno está pariendo, ¿no? Y esto es con cesárea y todo. Así que... Al comienzo, el mundo era una sopa que estaba dentro de una enorme tinaja, la cual se encontraba encima de un fuego que calentaba. Y cuando el fuego calentó lo suficiente, la sopa comenzó a hervir. Y cuando llegó a su punto máximo de ebullición, se crearon las palabras. Primero surgieron las palabras pequeñas, casi invisibles, que no dejaban huella. Luego llegaron las palabras grandes, fuertes, poderosas, marcando huella. Venían palabras delgadas, palabras robustas, blancas, negras. Venían palabras que traían el día y con ellas el frío. Venían palabras que traían la noche y con ella la nostalgia. Luego aparecieron otras palabras, unas que traían la alegría y cantaban, otras las tristezas. Venían palabras que caminaban, otras que se detenían, unas que ya llegaban cansadas, otras que caminaban más, que corrían, que saltaban, otras que se abrazaban, otras que peleaban con palabras, otras que olvidaban que eran palabras y se creían hombres. En pocos momentos el mundo se fue llenando de palabras. Y las palabras empezaron a darle forma al mundo. Construyeron los caminos, crearon el mar, el día, la noche. Y cuando llegó la noche, las palabras se sentaron alrededor del fuego y en ese momento llegaron otras palabras. Unas palabras que venían de todas partes, que se sentaron junto a aquellas palabras y empezaron a contar las primeras historias. Y contaron cómo era el mundo en otros lados. Y luego, todas las palabras cansadas se quedaron durmiendo. Pero el fuego se apagó y las palabras tuvieron frío. Entonces, las palabras se juntaron y fueron una sola. Y aquella palabra durmió. Y cuando durmió, soñó. Y cuando soñó, la palabra se hizo, fue mujer. Por eso, la mujer es el camino, el fuego, la tibieza, el frío, es la memoria y es el olvido, es el sueño, pero sobre todo, la mujer es la palabra. Mi madre, como olvida las cosas, al comienzo no nos preocupábamos porque ella se acordaba del dinero. Y entonces uno le pedía prestado y a los 15 días le estaba cobrando, ¿no? Y si uno no le pagaba a los 15 días seguía llamando 3, 4 veces al día hasta que uno por cansancio le pagaba.
con mala cara, porque ¿cómo me va a cobrar mi madre? Me trajo a este mundo a sufrir y encima tengo que pagar. Pensaba mi madre. Pero cuando a mi madre se le olvidaron el dinero, cuando ya no se acordaba, pues uno podría haberse aprovechado, yo no. Yo llevaba y le decía, madre, mira, este dinero me lo prestaste. Yo jamás le presto dinero a nadie, menos a un hijo, ¿no? Porque los hijos son terribles, dice mi madre, ¿no? Uno les presta dinero y no le devuelven, y le toca a uno estar llamándolos, ¿no? Y vienen con mala cara, decir, encima me trajo a este mundo a sufrir y me está cobrando, ¿no? Entonces mi madre empezó a llenar la casa de papelitos. Cosas como Marilú, que se llama mi madre, acordarse que se tiene que tomar tal medicina a tal hora, ¿no? Luego se le olvidaba la hora, entonces decía, Marilú, acuérdese que tal cosa, ¿no? Y sufre mucho. Entonces yo, que soy muy mal pintor, decidí pintarle las cosas de la casa para que no se perdiera, para que supiera que era una nevera y pudiera sacar, ¿no?, el reloj y marcarle la hora. Y bueno, yo contento le llené la casa de los dibujos horribles que había hecho. Y una tarde llego y mi madre tiene un libro de Pablo Picasso y los dibujos que le había hecho los había bajado y los estaba mirando. Y yo le dije, ¿qué está haciendo? No, aquí mirando los cuadros de un señor español llamado Pablo Picasso. Y ahora sintiendo usted por qué es así. ¿Y cómo? Pinta igual al señor. O sea, usted es un tipo abandonado, perdido, no tiene rumbo, no sabe a dónde va. Es igual que usted, deben ser la misma cosa, me dijo. 4 días después llegó nuevamente a mi casa y mi madre había mandado enmarcar mis cuadros, ¿no? Y le decía a 2 amigas, eso es un Pablo Picasso. Original, decía mi madre, ¿no? A raíz de eso surgió esta historia. O esta historia no, este trabajo que se llama Los olvidos de la memoria. Primero fue la palabra y después la palabra creó a la mujer y descansó. Luego a la semana la palabra creó al hombre para que la mujer tuviera compañía. Y el hombre, al verse creado después de la mujer, se acercó a la palabra y protestó. Y fue así como el hombre creó la palabra protesta. Luego, al ver que la palabra no le ponía cuidado, el hombre creó la palabra grito porque gritó. Después creó la palabra cobardía porque quería escapar. Luego la palabra desespero porque se desesperó y no sabía por dónde tomar, no había caminos. Y entonces la mujer, mirándolo, dijo, yo tengo que crear algo porque si no en el resto de la eternidad van a pensar que yo, la mujer, soy la que pone problemas. Entonces la mujer creó la palabra camino para que el hombre y la mujer pudieran caminar. Y los dos comenzaron a caminar. Y luego de un tiempo de caminar, el hombre empezó a sentir que el cuerpo no le respondía. Empezó a sentir algo, un peso, que evitaba que caminara con mayor rapidez y exactitud. Entonces el hombre creó la palabra cansancio. Y la mujer creó la palabra descanso para que los dos descansaran. Y así lo hicieron. Se sentaron al borde del camino a descansar debajo de un árbol para protegerse del calor que a esa hora calentaba sus cuerpos. Y allí descansando, el hombre pensó. Y ustedes saben que cuando un hombre piensa, detrás de eso viene una calamidad, una fatalidad, una tragedia. El hombre, sentado pensando, creó la peor palabra de todas. La más cruel, la más sanguinaria, la que muchas veces nos quita el sueño, la que nos ha costado el matrimonio y también la felicidad. La palabra trabajo. Y como el hombre fue el que creó la palabra trabajo, la mujer le dijo que él tenía que trabajar. Y el hombre comenzó a trabajar. La mujer creó la palabra tiempo y el hombre la palabra distancia. Fue la mujer la que creó la palabra fuego para darle tibieza a la palabra frío que el hombre había creado. La mujer creó la palabra hogar y el hombre la palabra abandono. El hombre creó la palabra olvido y la mujer la palabra memoria. Fue el hombre el que creó las palabras guerra, hastío y vacío y la mujer creó las palabras ternura y perdón. Y cierta tarde, el hombre estaba mirando a ningún lugar y sintió que algo lo invadía y que de sus ojos salían un par de lágrimas. Entonces creó la palabra llanto y la mujer se acercó y los dos lloraron hasta que un atardecer terracota murió. Otro día, la mujer mirando a ningún lugar sintió que extrañaba el camino, el fuego, la tibieza, el hogar. Entonces creó la palabra nostalgia
Y el hombre se le acercó y le regaló una palabra que hacía unos instantes había creado, la palabra consuelo. Y allí los dos se miraron y se dieron cuenta que algo les faltaba. Entonces el hombre tomó entre sus brazos a la mujer y creó la palabra abrazo. La mujer levantó su mano, rozó con su mano el rostro del hombre y creó la palabra caricia. Luego acercó sus labios a los labios del hombre y creó la palabra beso. Y allí entre el abrazo, la caricia y el beso, el hombre y la mujer se tumbaron en el suelo y fueron uno. Y fue así como el hombre y la mujer crearon la palabra amor. Tuve la fortuna hace unos meses de conocer a un hombre maravilloso, un gran conversador, un hombre que siempre tiene muchas historias de su vida. Para mí es como un padre, como un tío, como un abuelo. Yo lo veo como más un bisabuelo, ¿no? Esta noche, por desgracia, no pudo venir. Se llama Marco Aurelio. Y tiene una costumbre extraña, ¿no? Los domingos yo estoy por ahí, me llama y me dice que si lo acompaño a Fontibón, que es este barrio, y a comer. Me acordaba Ever que hablaba del mondongo. A comer esa cosa horrenda que se llama el mondongo realmente. Y tiene razón Ever. Entonces me lleva hasta Fontibón, ¿no? Paga 20.000 pesos de taxi, pide un mondongo que le cuesta 10.000 y se devuelve, paga otros 20, o sea, gasta más en taxis que comiendo esta cosa, ¿no? Y hace un tiempo íbamos y me contaba la historia, dos historias bellísimas, una de cuando él tenía 16 años, ¿no? Y conoce por allá en Pitalito, que hace mucho calor, a una mujer, una chica como de su misma edad. Él se enamora, regresa a Bogotá, no puede soportar su vida sin ella, se devuelve y empieza a averiguar dónde vive y empieza a seguirla, ¿no? Hasta que después de ir varias veces se le acerca y le dice que pues él está enamorado. Ella se sonríe y se conmueve con este chico y van a tomar algo. Y empiezan a verse todos los fines de semana, ¿no? Hasta que un día ella le dice que no puede volver más porque se está enamorando de él. Entonces empieza el romance. Y él se iba ya, ¿no? Vestido de corbata hasta Pitalito un fin de semana y se regresaba, ¿no? Un personaje. Y un día él se quedó y tenía que levantarse muy temprano y ella se disgustó. Y cuando ella se disgustaba, me contaba Marco Aurelio que ella no le hablaba. Entonces él le pidió el favor que lo despertara a las 8. Y cuando él se despertó eran las 11 de la mañana, ella no estaba. Así que se bañó, se empezó a vestir y encontró una nota que decía: Marco Aurelio, son las 8 de la mañana, despiértese, ¿no? Luego me ha contado la historia, cuando era niño, tenía una chica que se llamaba Janet Espinosa. Él llegaba del colegio, saludaba a su gato, saludaba a su abuela, se montaba en su bicicleta y se iba a visitar a Janet Espinosa. Y ella vivía en un segundo piso, en el primer piso había una ebanistería. Y un día pues la madre consiguió otra casa, se cambiaron de barrio. Y él iba a visitarla en bicicleta hasta el barrio, que quedaba a 2 horas en bicicleta. Fue varios fines de semana hasta que un día no volvió y yo pensaba, mientras él me contaba, cualquiera lo hace, ¿no? O sea, no. Y le pregunté por cosas de la vida, ¿por qué no dejar? ¿Y por qué no volviste, Marco? Y me dijo, porque alguna vez pasé por la casa donde Janet vivía y descubrí que lo que amaba yo no era ella, sino el olor de la madera. Yo quise escribir una historia que hablara sobre el olor de la madera, pero yo no tengo olfato, lo perdí a los 6 años. Y no es honesto escribir sobre algo que uno no conoce. Entonces escribí esta historia, que se llama A un amor muerto le dio por resucitar. Para Marco Aurelio Prieto y Janet Espinosa. Suspendida al margen del tiempo para encontrarse por casualidad con el destino, Janet Espinosa abrió la puerta de su casa y frente a ella estaba Marco Aurelio Prieto, el hombre que la había abandonado hacía muchos años y de quien no había vuelto a saber nada más,
salvo por la mendicidad de sus recuerdos diáfanos y enmohecidos. Marco Aurelio Prieto traía cara de animal mitológico al que la vida le ha dado por corromper sin pausas ni concesiones. Sus ropas roídas y sucias, sus carnes resecas, el rostro manoseado por los años, sus ojos sin el brillo delirante de la juventud, junto a la lentitud doliente de sus pasos, reflejaban una vejez prematura de un hombre que apenas tenía 50 años de edad. Era como un viejo violín maltratado por el uso y que de vez en cuando, como resistiéndose a su estado de dromedario muerto, dejaba escapar unas cuantas notas queriendo sonar alegre, pero se escuchaba triste y entrecortado. En cambio, Janet Espinosa se mantenía intacta como si el tiempo no se hubiera ensañado con su cuerpo, salvo por su mirada dura. Seguía manteniendo la belleza perfecta de su adolescencia y la altivez provocadora de sus ojos. Janet Espinosa intentó desempolvar sus recuerdos conservados en naftalina e intentó ponerle orden a su corazón, pero éste no le respondió. Hacía tantos años estaba paralizado por los sufrimientos amargos que había terminado por morirse en vida sin palpitar, sin la melancolía del alivio. Entonces quiso de un tajo limpio y certero cercenar los padecimientos amargos que atormentaban su existencia. Quiso reprocharle a Marco Aurelio Prieto por la soledad a la que la había condenado e intentó reclamarle por arrastrarla a la fatalidad de estar viva creyéndose ya sin alma, pero lo vio tan triste, solitario y derrotado que terminó por lanzarse a sus brazos, ahogándose en la angustia de sus lágrimas. Marco Aurelio Prieto venía con la disposición irrevocable de amarla hasta que los alaridos del tiempo los dejara sordos, pero el cuerpo de Janet Espinosa se había acostumbrado a la fatalidad de estar solo y ahora había olvidado las ráfagas alucinantes del amor. Se había vuelto desconfiada y se negaba tajantemente en tomar café si existía la más mínima duda de que aquella taza había sido tocada al menos por la mano de Dios. Marco Aurelio Prieto llevaba años con los remordimientos en el corazón, los mismos que se encargaron de diseminar la catástrofe solitaria de su vida por la piltrafa de los naufragios de su alma. Los dos se miraron y esta vez supieron que iban a estar siempre juntos. No hubo palabras que taladraran la eternidad de ese instante. No existieron preámbulos que rompieran el encantamiento de un amor muerto que le había dado por resucitar. Ahora los dos estaban juntos y esta vez para no volverse a separar. Sus cuerpos encalambrados por los escalofríos impresionantes de la felicidad se amaban sin prejuicios. No se arrepentían de nada, salvo de creerse ese cuento que Dios anda en todo lado para vigilarnos. Los dos se condenaron a la desgracia de estar vivos en un beso y sabiéndose a punto de morir. Yo conocí en Buenaventura a una mujer que era la peor costurera de todas. No sabía coser nada. Todo le quedaba mal hecho. Sin embargo, los habitantes de Buenaventura iban a visitarla para que le arreglara algún botón, le hiciera una camisa, un pantalón. Y ustedes se preguntarán si era mala costurera, ¿a qué iban, no? Resulta que esa mujer era la peor costurera de todas, pero era la mejor escucha del mundo. Escuchaba con tal agrado los problemas que la gente se inventaba los problemas para sentir el placer de cómo escuchaba ella. Se inventaban los amores, las alegrías, las tristezas. E incluso los hombres que habían sido fieles, si alguna vez le habían sido infiel a las mujeres, volvían a serles infieles, solamente para sentir el placer de cómo escuchaba ella. Y claro, el sacerdote andaba celoso, porque estaba perdiendo la clientela. Entonces miraba al Cristo y le decía: Señor, por favor, haz algo que nos vamos a quedar sin gente. Pero Dios es un Dios sordo, es un Dios que no habla. Y poco a poco la gente iba más
a visitarla. ¿Y cómo no visitar a alguien que te escucha? ¿Cómo no visitar a alguien que te habla? Así que nadie volvió y la iglesia quedó sola. Entonces el sacerdote disgustado tomó las llaves y le dijo a Dios: aquí están las llaves. Cerremos el negocio, nos quebramos. Me voy de Buenaventura. Y el hombre empezó a caminar. Y después de mucho caminar se sintió cansado, se quedó dormido debajo de un árbol y ya estaba a punto de soñar cuando un bulto extraño le cayó al lado. Él saltó y vio que aquel bulto empezó a tomar forma de un ser cristiano. Era un hombre delgado, de pelo corto, vestido de azul. Él que lo mira y le dice: bonita hora de aparecerse, Señor. Ya cuando nos quedamos sin trabajo. Yo voy a andar por el mundo. Y cuando la gente se entere que allá en Buenaventura hay una mujer que sí escucha y sí habla, nadie más va a volverlo a visitar. ¿Y sabe usted qué le pasa a un Dios que nadie le ora, que nadie le pide? Poco a poco se va convirtiendo en polvo de estrella hasta que desaparece. Luego se convierte en un recuerdo y después en un olvido. Y Dios se vio convertido en polvo de estrella, en un recuerdo que empujado por la brisa del mar, luego en un olvido, y tuvo miedo. Entonces levantó una mano, la bajó, y cuando Dios bajó la mano, aquella mujer quedó sorda. Y cuando todos se dieron cuenta que había quedado sorda, no volvieron y regresaron al templo. Yo conocí una mujer que vivía en Buenaventura y era la peor costurera del mundo, pero era la mejor escucha de todas. Y saben una cosa, una tarde cualquiera, de un día cualquiera, en un camino cualquiera, hizo temblar de miedo a Dios. Mi abuela era un personaje realmente maravilloso. Ella fue la primera mujer feminista que hubo en Buenaventura. Fue la primera mujer comunista. Aunque odiaba a los comunistas profundamente, pero decía: prefiero ser comunista que de derecha. Por ende odiaba a la iglesia. Y hay una anécdota lindísima. Aquí hay un amigo muy querido que es Adrián Espinosa, hijo de uno de los escritores que yo más he admirado y he tenido la fortuna de conocerlo gracias a una lectura que hice sobre su padre. Y para mí es un honor que Adrián esté aquí. Le contaba yo a Adrián que alguna vez mi abuela, pues mi abuelo era muy católico y él bajaba todos los días, los domingos a la iglesia, y mi abuela esto le envenenaba, ¿no? Porque pues no podía permitir que alguien en la casa fuera católico, que creyera en Dios, que creyera en la iglesia. Y entonces un domingo me tomó de la mano, bajó conmigo hasta la iglesia, se paró en la puerta y le dijo: Celso, vení para acá. Yo prefiero que te vayas al puteadero, porque allá sí vas a aprender cosas de la vida y no aquí que te van a mentir. Entonces mi abuelo bajó la cabeza y salió y nunca más volvió a la iglesia. Esa era mi abuela. Ella era una mujer de mundo realmente. Mi abuela solía despertarse a las 4 de la mañana y nosotros nos levantábamos 4 y 5 de la mañana a escuchar qué hacía. Si en la cocina cantaba acurrulaos o salsa, iba a ser el mejor día de la casa, porque estaba alegre. Entonces el desayuno iba a ser el mejor, el almuerzo iba a ser el mejor, la comida iba a ser la mejor. Nos iba a recibir con fiesta, pero si se levantaba cantando boleros, iba a ser lo peor de la vida. Iba a estar insoportable, no nos iba a cocinar, cuando nos cocinaba se le iba a quemar todo, estaba peleando con todo el mundo, así que ustedes deben entender que nosotros odiábamos los boleros. En la casa nuestra, la vida cotidiana se regía a través de la música. Esa era mi abuela. Una mujer que cuando murió mi abuelo, decidió no volver a hablar, decidió no volver a cantar y guardó silencio durante 2 meses.
Y un día antes de cumplir los 2 meses nos reunió a todos y nos dijo: mañana a las 5 de la mañana los quiero ver sentados, vestidos de domingo en la mesa. Y a la mañana siguiente, a las 5, todos estábamos vestidos de domingo, porque pues mi abuela mandaba, ¿no? Y ella estaba vestida de domingo también. Y nos dijo: hoy a las 4 de la tarde voy a morir. Así que los hice vestir de domingo, porque hay que recibir a la muerte bien vestidos. No quiero que la muerte me lleve mal vestida y que ande por ahí por la eternidad arrastrándome y que se le acerque a alguien y le diga: oiga, señora muerte, ¿con quién anda? Mire, ahora ya anda en malas compañías. Y ella diga: no, y viera la familia es peor. En cambio, si ustedes están bien vestidos y la reciben así y yo me voy bien vestida, pues entonces la muerte irá conmigo y de repente alguien se aparecerá y le dirá: oiga, señora muerte, qué elegante su compañía, se nota que usted también es de clase. Y ella dirá: y la familia también, ¿no? Así nos estemos muriendo de hambre, no importa. No, lo importante es estar bien vestido. Así que pidan qué van a desayunar, qué van a almorzar, porque a cada uno de ustedes les voy a preparar lo que más les gusta. Entonces mi madre se levantó y le dijo: prepare lo que usted quiera, prepárenos lo que quiera. Y los hombres, después de desayunar, irán por ron, pondremos la música que usted hace y bailaremos, beberemos hasta emborracharnos, cantaremos para recibir a la muerte como se merece, con una fiesta y no con un dolor. A las 4 de la tarde mi abuela murió y los vecinos llegaron, bailaron, contaron historias, contaron chistes, cantaron, y en su entierro fue lo mismo. Fue un carnaval de 3 días. Fue allí cuando yo entendí que en realidad la muerte es una fiesta, es un carnaval, que la muerte no duele, lo que realmente duele es el olvido. Cuando Dolores de mi alma se despertó, descubrió a Remedios Arciniegas, su esposo, con la mirada perdida en el universo imperfecto del techo de su habitación, y eso la preocupó. Pero mucho más la preocupó cuando se dio cuenta que sus ojos habían perdido el brillo de la noche anterior. Entonces le preguntó que qué le pasaba y él no le pudo responder, porque Remedios Arciniegas había perdido los recuerdos, y con los recuerdos se le había esfumado el sonido que tienen las palabras. Y entre más preguntaba ella, él más se angustiaba. Y entre más se angustiaba él y no respondía, ella más se ponía de mal humor. Entonces se levantó de la cama, se volteó a mirarlo y le dijo: negro condenado, ¿por qué no me respondes? ¿Qué te pasa? Si no hubieras sido un viejo terco, hubieras aprendido a leer y a escribir, me estarías... Y se dio cuenta que nada servía si él hubiera aprendido a leer y a escribir, porque ella tampoco sabía leer ni escribir. Entonces, por esos artilugios extraños que tienen los enamorados, se quedó mirándola a los ojos y se dio cuenta de lo que le pasaba. Así que se acercó, se arrodilló a él, le besó las manos, le pasó la mano por la frente, le besó la frente y le dijo: no te preocupes, mi viejo condenado, que yo te voy a curar. Y fue así como Dolores de mi alma curó a Remedios Arciniegas. Amor, le dijo, es lo que tú y yo sentimos hace 70 años, lo que nos acompaña, lo que a veces nos abandona, lo que a veces regresa y nos hace sonreír. Y sonreír es cuando tú llegas por las tardes y yo te huelo y hueles a otra, y entonces siento celos, y celos es lo que me acompaña cuando tú no estás. Refugio es lo que te brindo y lo que me brindas. Camino es lo que hemos construido juntos. Descanso es las noches cuando nos sentimos agotados de amor. Y poco a poco, Remedios Arciniegas empezó a sentir el sonido de las palabras, que lo fueron invadiendo, y empezó a recordar. Entonces tomó entre sus brazos a su mujer, la desnudó, se desnudó, y allí en el suelo hicieron el amor. 1, 2, 3,
5 veces hasta que el cansancio del amor los venció. Y a la mañana siguiente los dos despertaron. Y les gustó tanto eso de estar enfermos, de perder la memoria, que fue Dolores de mi alma Hernández la que enferma despertó. Cuando Divina Comedia Campas despertó, ya no sabía quién era, cómo se llamaba, no recordaba su apellido, tampoco sabía en qué lugar estaba. Sintió como se iba perdiendo en un vacío y eso la asustó. Entonces dio un brinco y saltó de la cama y se quedó de pie unos segundos intentando descubrir quién era. Lo único que la sacó de las penumbras del olvido fue el canto de Álvaro Mutis, un viejo gallo de plumas doradas, que en sus años de juventud enamoraba a todas las gallinas jóvenes y viejas de Buenaventura, pero que en la decadencia de su vida dejaba escapar un canto melancólico debajo de un árbol de Guayacán. Divina Comedia se miró al espejo y cuando se vio al espejo dejó escapar un grito, y en ese momento entró Diógenes Rulfo, su esposo, que la miró, intentó tomarla entre sus brazos y ella le gritó que quién era esa mujer que estaba al frente de ella, esa anciana derrotada, con los ojos sin brillo, con el rostro triste. Y él intentó abrazarla y ella le gritó que se fuera, que no lo conocía, que le iba a hacer daño. Así que él salió y esperó unos momentos. Y Divina Comedia salió de la habitación desnuda, llorando y preguntándole por qué. Ya no recordaba. Entonces él le propuso un trato, que llenaran las paredes de papelitos, recordándole las cosas que tenía que hacer. También le hizo dibujos pegándolos en la pared para que no se tropezara contra nada. Y un día que él se fue a cobrar la pensión, al regresar, encontró un olor extraño y entró. Ya tenía una enorme sonrisa y le dijo: te he preparado el almuerzo, te he preparado un delicioso sancocho, y se lo sirvió, pero aquel sancocho no tenía sino un viejo zapato y unos cuantos vidrios y una extraña salsa que él no se atrevió ni siquiera a preguntar. Y empezó a comerse aquello, y cuando terminó pidió otro plato porque le había gustado bastante. Otras veces le preparaba cosas con tierra, con piedras, con animales raros, y él los probaba y sonreía y le decía que le diera más porque cocinaba muy bien y que procurara no darle tanto porque se iba a engordar y estaba muy viejo ya. También él recordaba cuando se conocieron. Ella tenía 18 años y él 20, y la veía pasar y sintió que su corazón le pertenecía y empezó a seguirla. Iba y venía hasta que un día no aguantó y le dijo: disculpe señorita, yo estoy enamorado de usted, y usted es la mujer más hermosa que he visto en Buenaventura. Y ella se volteó a mirarle y le dijo: qué lástima que un muchacho tan joven tenga la vista tan corta. Y él, Diógenes Rulfo, se molestó y le dijo: no tengo la vista corta, y por mirarla el corazón se me palpita, se me acelera, y cuando usted no llega, se me paraliza. Y así los dos empezaron a salir juntos, a caminar, hasta que un día ella le dijo que no volviera, porque ella se estaba empezando a enamorar. Y los dos se enamoraron, se casaron y envejecieron. Un día, Diógenes Rulfo entró a la habitación y ella estaba ahí, sentada en el piso, abrazada a sus rodillas, llorando. Él se le acercó y ella le dijo que no lo conocía, que se fuera de allí. Él salió, se sentó en la mecedora, se encendió un tabaco y se dio cuenta que Divina Comedia ahora han muerto en vida, y pensó en la terrible soledad de los muertos en vida.
que andan arrastrando su tristeza por el mundo sin recordar que alguna vez tuvieron cuerpo, que alguna vez tuvieron alma. Entonces se levantó, entró a la habitación, se arrodilló, la tomó en los brazos, la levantó y le dijo: disculpe, señorita, llevo semanas siguiéndola, mirándola, y quiero que sepa que estoy enamorado de usted y que usted es la mujer más bonita de Buenaventura. Y ella le dijo: lástima, un muchacho tan joven con la vista tan corta. Y él se molestó y le dijo que no, que él no tenía la vista corta y que su corazón se aceleraba cuando ella aparecía y se detenía cuando ella no aparecía. Y en un solo día los dos se enamoraron, los dos se casaron, los dos hicieron el amor. Y en la misma noche los dos envejecieron y ella perdió los recuerdos. Y él se fue a dormir a la otra habitación y a la mañana siguiente regresó y le dijo lo mismo. Y durante un año le repitió la misma historia todos los días, hasta que una mañana él se levantó y ella estaba ahí sobre el lecho ya sin vida. Y él no lloró. Él la vistió con su vestido azul que más le gustaba a ella. Le amarró las cintas de los zapatos para que no se tropezara en su camino por la eternidad. Le pintó los labios y le dibujó una sonrisa para que su alma sin memoria pensara que ella había sido feliz los últimos años de su vida. La peinó y luego comenzó a cantar junto al gallo Álvaro Mutis una canción de amor. Y cuando terminó, él se dio cuenta que la amaba mucho más allá de los egoísmos de Dios, de las envidias de los ángeles, de las mentiras de los hombres, mucho más allá de la muerte, de los movimientos de la tierra, de los cambios constantes del universo. Se dio cuenta que él la amaba mucho más allá de los olvidos de la memoria.